anunciando su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, que el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciamos su venida en todo lugar. Anunciando su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Se abran hoy las puertas, que el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Aleluya. Vamos, iglesia. Hay que preparar el camino, iglesia, ¿ok? En esa parte. Vamos a cantarlo todos juntos. Preparando el camino. Cristo viene ya, iglesia. Vamos. volveremos cantando. Volveremos cantando, Volveremos saltando. volveremos saltando, Volveremos con gozo. volveremos con gozo, Volveremos gritando. Qué lindo adorar a Dios, ¿verdad? Qué bonito. Cuando uno viene y se derrama también delante de Dios. Pues hoy vamos a compartir algo, un mensaje que traemos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartir. Y le hago la pregunta: ¿usted compraría un rompecabezas así, sin una pieza? El rompecabezas le falta una pieza, ¿verdad? Ahí. Y yo le aseguro que si le faltara esa pieza, usted no lo compra. Porque si le falta esta pieza, porque no alcanzó a ver bien el paisaje como se ve, no alcanzó a ver todo el paisaje que falta, le falta algo. ¿Cuál de las tres piezas que están ahí cree usted que sea la que lleva? La número uno, correctamente, la número uno. Y si ponemos la número uno ahí, se va a completar todo el paisaje, ¿verdad? Bonito. Bueno, pues así mismo es el propósito de Dios. El propósito de Dios es un rompecabezas donde está compuesto por muchas piezas. Y cada una de esas piezas somos nosotros. Y cuando falta una pieza, el propósito de Dios no está completo. Por eso hoy quiero compartir un tema que se llama: tú eres importante para Dios y su obra. Porque así como esa pieza que le falta ahí, que es sumamente importante para completar la imagen, asimismo nosotros somos importantes para completar el propósito de Dios de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y por eso traje esta idea de poder compartir este mensaje con este rompecabezas, que yo creo que ese rompecabezas nos dice que cada pieza es importante. Así como cada uno de nosotros en el reino de Dios somos importantes, como este rompecabezas. Y lo que Dios quiere hacer es que se complete este rompecabezas para poder tener todo el cuadro completo. Así que el tema que estamos llevando hoy va a ser
tú eres importante para Dios y su obra. Pero quiero decirte que vamos a agarrar un versículo de la palabra y de este versículo vamos a sacar todo el mensaje que tiene que ver con la importancia de Dios para completar su propósito. Vamos ahí al libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 y vamos a ver lo que nos dice este texto. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, nos enseña que la salvación es por gracia. La salvación que tenemos nosotros es por gracia porque Él la ha otorgado a través de ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario. Pero también nos ha salvado para cumplir un propósito. No nos ha salvado solamente para recibir la salvación, sino salva para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y dice el texto, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver, hay algo que está topando por ahí, déjeme lo muevo a ver si lo puede ver bien así. Ahí está. Creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este versículo hay 4 cosas bien importantes que el Señor nos habla sobre la importancia de nosotros ser valiosos para Dios. Cuando lo leemos así pareciera que no, pero cuando ya nos entramos a ver cada una de las partes que componen este versículo, encontramos 4 cosas muy importantes. Y una de ellas que nos habla ahí el versículo es que nos dice que nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús. Hay otros versículos que dice que Cristo fue el que nos creó y nos hizo hechura para Él. Pero es algo interesante saber que la palabra hechura significa algo bien interesante. Esa palabra hechura en el griego significa poeima. Poeima es lo que significa en griego. ¿Y sabe qué es lo que realmente trata de dar el significado más correcto a los primeros escritos? Es que habla de una obra maestra. Fuiste hecho una obra maestra. Fuiste hecho algo especial. Fuiste algo que Dios se esmeró para poder crearlo. Y así fue como lo hizo Dios en el principio con Adán. Cuando lo creó, dice que tomó polvo de la tierra y Él hizo una obra maestra con Adán. Entonces tú y yo somos una obra maestra de Dios. Tú y yo somos parte. Él creó todas las demás cosas, pero con nosotros se tomó el tiempo para poder dar esa forma especial como su creación óptima. Por eso es maravilloso saber que el apóstol Pablo, cuando habla de que somos hechos de Dios, Él nos creó, nos formó. Y por eso nos habla que esa forma maestra que Él hizo, la hizo con un propósito. Y cada cosa que nosotros vemos a nuestro alrededor, cada cosa que el mismo hombre ha creado, la ha creado con un propósito. Vea todo lo que está aquí alrededor de nosotros. No hay nada aquí alrededor de nosotros que no tenga un propósito. Aquí dígame qué hay aquí alrededor que no tenga un propósito. Todo lo que vemos aquí alrededor tiene un propósito. Por algo fue hecho. Así mismo nosotros, Dios nos creó a nosotros con un propósito. Para algo. Por eso es importante entender que fuimos una creación óptica. No somos un producto hecho al azar, al ahí se va, vamos a hacerlo como viene. No, el Señor se tomó su tiempo para nosotros. Nosotros somos el diseño especial de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender y ponernos en nuestra mente. Yo soy un diseño de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? A ver, dígalo fuerte. Yo soy un diseño de Dios. ¿Lo cree? Somos un diseño de Dios.
Por eso también la misma Biblia habla ahí en el Salmo 139:14, donde dice: te alabaré porque formidables son tus obras. Parece ser que el salmista estaba viendo su propia creación que era el mismo. Y uno se asombra al simplemente saber cómo estamos hechos. Somos una creación especial. Es más, ni los chinos que están sacando ahorita robots y están preparando humanoides, no, robots pues casi como humanoides, no se comparan a la creación de Dios. Es muy difícil que lleguen a compararse a la creación de Dios. Por eso es maravilloso saber que el salmista decía: te alabaré porque formidable son tus maravillas. Él se miraba y decía: wow, mis brazos, mis piernas, todo es una maravilla. Y nosotros debemos asombrarnos en eso, de que somos una maravilla de Dios. También allí en Isaías 64:8 dice: nosotros somos barros y hechos por el alfarero. Como Dios nos vino a dar una forma especial. El valor que tenemos nosotros no lo define la gente, no lo definen las circunstancias, no lo define el éxito, no lo define tu trabajo, no lo define nadie. El éxito tuyo lo define Dios. Él es el que define tu éxito. Porque nosotros a veces nos frustramos con las situaciones, con cosas que queremos lograr y llegar a alcanzar. Pero a veces las cosas nos frustran, a veces las circunstancias nos agobian. Pero qué bonito cuando entendemos que nosotros somos definidos por Dios. Así que no se compare con nadie. Nunca ande comparándose con nadie, porque usted es único, usted es única. Imagínense cuántos millones habemos aquí en la tierra. Y dígame si hay alguno o alguien que tiene las mismas huellas digitales que usted. Nadie. En otras palabras, quiere decir que Dios tiene millones de diseños, todos diferentes. Dicen que no hay ni una huella dactilar igual. Por eso somos únicos. Y qué bonito saber eso. Por eso lo primero que tenemos que entender es que mi identidad la define Dios y nadie más. Eso es lo más importante. La identidad la define Dios. Y no debemos compararnos con nadie, porque Dios no hace basura, hace propósitos. Eso es lo más bonito. Dios hace propósitos. No sé, Jackie, si alguien de ustedes estuvo ayer en la conferencia. ¿Cómo se llamaba el tema de la conferencia? Radiante, ¿verdad? Un mensaje muy tremendo que les dieron a las mujeres ayer. Por eso nosotros somos una creación intencional de Dios. Fue intencional como nos creó Dios. Ahí lo vemos, somos hechura de Él. Y luego, ahí mismo en el siguiente versículo, la siguiente frase dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No solo fuimos salvados, Él nos creó para buenas obras. Ahora, ¿por qué la creación de Dios hace malas obras? Si no fuimos creados para eso. Es más, nosotros no fuimos creados para hacer violencia, no fuimos creados para hacer cosas malas. No fuimos creados para eso. Nuestro diseño no fue para eso. Pero ¿sabe qué? El enemigo vino a distorsionar lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, mire, tan sencillo como esto: un lápiz para escribir. Su propósito es escribir, ¿verdad? Escribir. Pero ¿sabía que usted también lo puede usar como un pincho para picarle a alguien? Se fija cómo el enemigo vino y distorsionó la creación de Dios. El Señor nos hizo una pluma, una lápiz, pero el enemigo vino a distorsionar y cambiar lo que habíamos sido nosotros creados, para ser creados para buenas obras. Por eso el propósito de nuestra creación es buenas obras. Esa era
la intención de Dios. Y por eso fuimos rescatados. Por eso que la salvación no es el final. No es el final de la vida cristiana. Pensamos que ya me convertí al Señor, entregué mi vida a Cristo, pero ¿sabe qué? Ese no es el final, es el comienzo de todo lo que Dios tiene. En otras palabras, lo que hacemos nosotros es que estábamos en el camino, vino el enemigo, nos sacó del camino, ahora vino Cristo y nos volvió a poner en el camino. Estamos en el camino nuevamente. ¿Por qué? Porque nos metió otra vez dentro del propósito de Él. El venir a Cristo es volver a entrar al propósito de Dios. Muchos de nosotros no estábamos en el propósito de Dios, pero en el momento que venimos a aceptar a Cristo en nuestro corazón y queremos seguir sirviendo a Dios, ¿sabe qué sucede? Él nos planta y nos pone en el propósito que fuimos diseñados a hacer. A eso nos llamó el Señor. Allí en Mateo 5:16, las buenas obras, dice el Señor, que son como luz que alumbran a quien está a tu alrededor. Tú tienes que hacer una luz en medio de las tinieblas. Para eso fuimos creados. Yo fui creado para hacer luz en medio de las tinieblas. Cada uno de nosotros tenemos que estar alumbrando, porque el mismo Señor dijo: así ustedes son como la luz en medio de las tinieblas, y ustedes tienen que estar alumbrando delante de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que estar haciendo buenas obras, buenas obras, buenas obras. Y cuando usted hace buenas obras, usted está cumpliendo con su propósito de haber sido creado aquí en la tierra. El Señor dice que Él nos escogió a nosotros y nosotros no lo escogimos a Él. Él vino y Él dijo: yo fui el que los creé, yo los diseñé. Y es importante entender eso. Por eso el Señor nos creó para un propósito, no para hacer simplemente un lápiz o una pluma. Un lápiz o una pluma. ¿Quién tiene un lápiz o una pluma por ahí? Mira, aquí tengo una. Más, traigo dos. Esta pluma, aquí está. ¿Para qué fue diseñada? Ok, para escribir, ¿verdad? ¿Y qué tal si no la uso para escribir y nomás la tengo así? ¿Qué tal si nomás la tengo así? ¿Sabe una cosa? Muchos de nosotros creyentes estamos como nomás la pluma, nomás así. No estamos utilizando el propósito por el cual fuimos hechos. Hay mucho creyente que está así. No usa la pluma para escribir y cumplir su propósito. Dios quiere que no seamos espectadores, que no seamos simplemente un utensilio en el aparador, sino que seamos algo útil. Y a eso nos ha llamado el Señor. Si nos ha llamado a su reino es porque quiere que seamos útiles, que hagamos lo que Él nos hizo para ser creados. Por eso es importante entender esto. Él nos eligió a nosotros, nosotros no lo elegimos a Él. Él quiere que nosotros seamos partícipes, no espectadores, que no seamos solamente el instrumento, sino que participemos. ¿Qué sucede? ¿Quién cree que se goza más y se divierte más y la pasa mejor? ¿El que está viendo el fútbol o el que está jugando? Porque usted está viendo las de la televisión, está bien emocionado. Dale, no, pégale, que le tiraste. No, hombre, ¿por qué le tiraste así? Le hubieras dado para el otro lado. Pero pues tú no estás allá adentro. Tú estás nomás viendo, eres espectador. El que está allá adentro. Ronald, ¿cuántas veces no te han dicho: Ronald, le hubieras dado a la derecha, le hubieras tirado por el lado izquierdo? Acá pues es el ¿cómo se llama? El director técnico de fútbol. ¿Y a poco no? La gente quiere que uno haga como ellos dicen, no dar así, pero no es lo mismo, como dice un dicho por ahí, ver torear que estar toreando. No es lo mismo. Y el Señor quiere que nosotros no seamos espectadores. Quiere que estemos dentro del juego de la cancha, que nos metamos a la cancha. Qué bonito cuando nosotros nos metemos a la cancha, ya estamos cumpliendo el propósito de Dios.
Al entrar en la cancha nos convertimos en lo que fuimos creados para hacer. Y eso es lo que este mensaje está dispuesto a llevarnos, a que entendamos que nosotros fuimos creados para algo especial. Dios nos salvó no nomás por salvarnos, nos salvó para cumplir algo aquí en la tierra. Y ahí nos vamos al tercer puntito del versículo. Lo que mismo está diciendo ahí el versículo, los cuales Dios preparó de antemano. Mire todo lo que el versículo nos está hablando sobre ser nosotros especiales delante de Dios. ¿Cómo dice ahí? Los cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué preparó de antemano? ¿Qué fue lo que preparó Dios de antemano? De acuerdo a lo que dice el versículo, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. ¿Qué fue lo que preparó de antemano? Las obras que anduviéramos en ellas. Él preparó de antemano, nos preparó un camino de propósito. Ya está destinado, ya está hecho el propósito. Dice que ya está de antemano, quiere decir que hecho antes de que nosotros lo viéramos todavía. Ya estaba hecho. Dios ya nos había puesto un propósito para el cual nosotros íbamos a venir aquí a la tierra. Si dentro de esos 300 o no sé tantos millones de espermatozoides usted fue el único que entró al óvulo y está aquí en la tierra, es porque Dios lo creó con ese propósito de antemano. Él sabía que usted y yo íbamos a ganar esa carrera con todos esos que se quedaron atrás y murieron, y nosotros logramos llegar, nosotros alcanzamos a entrar. Y mire dónde estamos ahorita. En otras palabras, lo que Dios quiere decir, que nosotros ya somos victoriosos. Somos victoriosos, tenemos un propósito, no somos cualquier cosa. Entonces el Señor nos ha diseñado con algo especial y quiere que ya que estamos aquí en esta tierra, ahora cumplamos con nuestro propósito. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los efesios. Sí, han sido salvados por la gracia de Dios, pero no nomás eso, hay algo más que hay que hacer. Hay algo más que también tienen que hacer. Y por eso ahí les habla de ese gran propósito. Fuimos hechos de antemano. Y lo único que necesitamos es que caminar, meternos en lo que ella estipuló. ¿Cómo le haríamos? Vamos a transformar la pluma, esta pluma, de un instrumento a algo que escribe, ¿verdad? Cuando está así, no cumple su propósito. Cuando escribe, cumple su propósito. Ahora, ¿cómo sería en el creyente? ¿Cómo sería en el creyente que Dios nos salvó, pero ahora vamos a cumplir su propósito? ¿Cómo sería? A ver, alguien dime aquí una idea. ¿Cuál sería? Cumpliendo el propósito. Pero ¿cómo va a cumplir el propósito? Como creyentes, ¿cómo podemos decir yo estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cómo podemos definir eso? Yo estoy cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo? Sirviéndole. Hay muchas maneras de cumplir el propósito de Dios, porque todos fuimos diseñados para algo diferente. Es más, déjeme le digo algo, usted tiene un don especial. Usted fue creado con dones especiales. Algo Dios le dio a usted cuando nació, que usted lo sabe ejercer muy bien aquí en la tierra. Y tal vez está trabajando en un lugar o está en un lugar equivocado, que no nació para eso. Hay gente que nacieron específicamente para ser deportistas. Hay gente que nacieron exclusivamente para ser traileros. Hay gente que nació exclusivamente para ser bomberos. Hay gente que nació exclusivamente para ser maestros. Si usted se fija, Dios nos creó con una etiqueta dentro de nosotros. Cada uno tenemos una etiqueta, que esa etiqueta es la que vamos a ejercer aquí en la tierra. Saber cuáles son los dones que Dios le da a usted para que usted los pueda ejercer, pero no para el mundo, sino para el reino de Dios. Cuando nosotros cumplimos el propósito del reino, es que estamos haciendo algo para la obra de Dios, no para el mundo. Cuando usted hace algo para el mundo, usted no está cumpliendo con el propósito de Dios. Usted sigue siendo una pluma solamente.
Cuando ya empezamos a hacer algo para el reino, ya sea algunos dijeron sirviendo, otros dijeron evangelizando, otros dijeron tal vez enseñando, pero cualquier cosa que hagamos para el reino de Dios se vuelve propósito. Porque para eso fuimos creados, para edificar el reino de Dios, para construir el reino de Dios. Para eso fuimos creados. El Señor nos creó para levantar imperios aquí en la tierra, porque son para la tierra, son para este mundo. El Señor nos creó para cumplir propósitos. En otras palabras, repita conmigo: yo fui creado para un propósito. Dígalo: yo fui creado para un propósito que está dentro del reino de Dios. Eso es lo que es descubrir su propósito, estar dentro del propósito de Dios. Por eso es importante. Ahí en Jeremías capítulo 29:11 dice: yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Mire, Dios diciéndole al profeta Jeremías que le dijera al pueblo estas palabras: yo tengo planes para ustedes, planes de bien. En otras palabras, planes con los propósitos con los que fueron creados y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En otras palabras, cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, estamos edificando con un ladrillo para el reino, un ladrillo a la vez, un ladrillo a la vez. Él creó la iglesia para que edificara la misma iglesia de Dios. Por eso es importante los planes que Dios tenía para nosotros, que anduviéramos en buenas obras, pero de Dios. Claro, cuando hacemos las buenas obras de Dios, automáticamente el mundo las recibe. Es más, el mundo recibe la bendición de Dios por parte de las buenas obras de la iglesia. La iglesia, cuando hace buenas obras para el reino, le salta la bendición al mundo, le brinca la bendición al mundo. Eso es importante. En Proverbios 16:9, mire lo que dice: el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir ahí? Que realmente nosotros, Dios, fuimos preparados de antemano para caminar en ese camino de Dios. Uno se pregunta: bueno, ¿por qué me salvó el Señor? ¿Por qué vine a las cosas de Dios? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué pasó esto? Y vine al camino de Dios. Cumplir el propósito. Como siempre lo he dicho yo nunca pensé que iba a ser pastor. Y míreme aquí, cumpliendo el propósito de Dios, haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Esa es parte. ¿Por qué? Porque Dios nos crea con oportunidades para crear el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay muchas oportunidades. Además, hay muchos vacantes en el reino de Dios. Usted aplica y luego le dan su entrada. No como aquí, que usted va a un trabajo y no, tiene que esperarse. Espérese, porque tenemos como 4 o 5 en la lista todavía. No, en el reino de Dios usted aplica y entra en el momento que usted aplique. Por eso es importante. Dios preparó ya nuestro camino. Así que viene el último. La última palabra que Dios le dijo a los efesios, en ese versículo de Efesios capítulo 2, para que anduviésemos en ellas. Es interesante que andemos en las obras de Dios, no en las obras de nosotros. Ahora, ¿eso quiere decir que no tengo que hacer cosas para mí? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted puede vivir su vida, haga su vida aquí en la tierra, como todo mundo, pero siempre esté haciendo algo para la obra de Dios. Cuando usted hace algo para la obra de Dios, está cumpliendo. El Señor en ningún momento dijo: deja de hacer lo que estás haciendo y vente completamente a mi obra. No, tú puedes hacer lo que estás haciendo sin dejar de meterte dentro del propósito de Dios. Porque cuando tú entras dentro del propósito de Dios, vas a ver qué bonito se siente, vas a ver qué rico se siente saber que estás cumpliendo por lo cual tú fuiste creado. Dices: ay, yo fui creado para hacer buenas obras, para bendecir.
para que anduviésemos en ellas. Dios prepara nuestro camino. Pero ¿saben qué pasa? Que requerimos acción para entrar a ese camino. Lo que requerimos es, como la pluma esta, no solamente traerla, sino aplicarla. Si yo no le muevo el botoncito este que está sin la pluma, si le muevo el botoncito este, sale la puntita para poder escribir. Y cuando yo empiece a escribir, en ese momento estoy accionando. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, cuando nos metamos dentro del propósito de Dios, estamos escribiendo ya en el reino de Dios. Por eso es importante entender eso. Hay propósitos, pero los propósitos requieren acción. Acción, movernos a esa área. Tal vez estamos en un área donde solamente estamos caminando en nuestro propósito, no en el propósito de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito? Mis planes, mis anhelos, mis deseos. Pero no estoy pensando en los anhelos, los deseos, las cosas que Dios quiere que yo le muestre, por lo cual Él me creó a mí. Entonces es importante entender eso. Por eso le decía que debemos entender para qué fuimos creados. Yo fui creado para cumplir un propósito de Dios. Mientras yo hago mis cosas aquí en la tierra, sigo caminando en el propósito de Dios. Dios me va a ir llevando. Ahí en Santiago dice: sean hacedores de la palabra, hagan lo que dice la palabra. Y esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, para que anden en esas buenas acciones, anden en el propósito de Dios. Le estaba diciendo a los Efesios porque él quería que los Efesios estuvieran cumpliendo el propósito de Dios en aquel tiempo. Allá en Asia Menor se le conocía, y él quería que toda esa gente de por aquella área conociera de Cristo, conociera de Dios, y vieran a Dios moverse entre los creyentes que había ahí. Por eso fue el mensaje a ellos. Allí en Gálatas también nos dice: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer buenas obras para Dios. Hay muchas obras que hacemos para nosotros mismos, ¿sabía usted? Que ni siquiera son para Dios, las hacemos porque nos convienen o porque por conveniencia o por alguna razón. Pero a veces no pensamos en que son para el Señor, para Dios. Es más, simplemente el orar usted por alguien, por un enfermo. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Qué hace usted en ese momento cuando usted va a orar por alguien? Está escribiendo. Cuando usted va y le habla la palabra y se convierte, Cristo, está escribiendo. Cuando usted va y le lleva comida, por ejemplo, a la gente que está, los homeless, porque la Biblia dice que alimentemos a los desválidos, usted está escribiendo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos escribiendo nuestra propia historia dentro del reino de Dios. Eso es lo más precioso. Allí en Gálatas 6 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien. El propósito se activa cuando decidimos activarnos. La activación viene cuando se activa. Porque si está lista nomás, está en la pluma así nomás, sin escribir, no se va a activar. Por eso Dios no te creó por accidente. Dios no nos creó ni nos salvó sin ninguna intención. Nos salvó con intenciones. Dios no nos puso aquí en la iglesia por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Hay un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres importante para Dios, eres importante para su obra y eres importante para el plan eterno que Dios tiene para este mundo. Somos parte del plan eterno de Dios. Por eso ya quiero cerrar con esta pregunta. 3 preguntas solamente, y analízalas. La primera: ¿estoy viviendo como alguien importante para Dios? Medítala. Número 2: ¿estoy caminando en el propósito para el cual fui diseñado? Número 3: ¿estoy siendo esa pieza que completa el rompecabezas? ¿Estoy siendo esa pieza?
Vamos a ponernos en pie y meditar.